10, vamos a estar en el versículo 11 hasta el versículo 14. Habíamos hablado hace un par de semanas, 3 semanas atrás, de los versículos 1 hasta el versículo 10. Y el tema de este párrafo, del versículo 1 al 14, nos habla acerca de cómo es la nueva vida del creyente. ¿Cómo es la nueva vida del creyente? Porque nosotros sabemos que la vida del creyente, la vida de aquel que ha nacido de nuevo, tiene que ser distinta. No es la misma vida que teníamos antes. No es la vida que viven las personas que están en el mundo. Y eso como que lo entendemos, lo tenemos interiorizado. Pero a veces eso no se vuelca a la realidad en nuestras vidas, no se vuelca a la realidad en la vida de nuestros hermanos. Y habíamos mencionado la vez pasada que cuando nosotros tenemos esta verdad delante de nuestra vista, en nuestra mente, a veces nos ponemos a pensar cómo puede ser esto verdad cuando vemos que nosotros fallamos en nuestra vida cristiana. Y cuando vemos eventualmente que otro hermano también no están dando correctamente. Entonces nos preguntamos realmente, ¿lo que la Biblia dice es cierto, se cumple? Bueno, sabemos que lo que la Biblia dice es verdad. Eso no podemos discutirlo, porque es la palabra de Dios. Es algo que es real. Lo que pasa es que muchas veces con nuestra conducta estamos demostrando, o mejor dicho, no estamos demostrando verdaderamente lo que somos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la vida del creyente? Lo que vamos a ver hoy es la parte 2. Hemos visto ya la parte 1 hace algunas semanas atrás. Y cuando hemos visto la parte 1 de cómo es un creyente o cómo es la nueva vida, habíamos dicho que había 3 palabras en este párrafo. 3 palabras que nos indican cómo es esta nueva vida. Y esas 3 palabras es saber. Primero debemos saber algo. Después debemos, como dice el versículo 11, considerar algo, considerarnos como algo. Y también el versículo 13 dice, y presentar y no presentar algo. Entonces tenemos acá 3 palabras. La primera es saber, la segunda es considerar y la tercera es presentar. Hoy vamos a ver las últimas 2, si Dios lo permite. Así que nosotros debemos saber algo, ¿no? Y si nosotros hoy nos preguntarían, ¿cómo es la vida del creyente? ¿Cómo es la nueva vida del creyente? A la luz de lo que ya hemos escuchado, de lo que ya hemos leído, lo que hemos aprendido hace algunas semanas atrás, ¿qué responderías? Si estuvieras en un campamento de lo que solemos tener, ¿no? Que se juntan en las mesas a comer y empezamos a compartir ahí, por ahí un hermano de otra iglesia saca un tema doctrinal, un tema bíblico y pregunta, ¿cómo es la nueva vida del creyente? A la luz de Romanos capítulo 6, ¿cómo debe ser? ¿Y qué es lo que nosotros aprendimos hace un par de semanas atrás? Que debemos saber algo. No sé si ustedes recuerdan qué es lo que debemos saber, porque es lo que debemos saber. ¿Sí? ¿Y qué debemos saber de lo que hemos visto? ¿Alguien se acuerda? Nuestra respuesta tiene que ser una respuesta bíblica, una respuesta doctrinal. No podemos empezar a andar diciendo, bueno, me parece a mí que la vida del creyente debe ser así, o de esta forma, o de la otra forma. No, lo que la Biblia dice es que nosotros debemos saber algo. ¿Qué debemos saber? Bueno, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo le estaba diciendo a los romanos, ¿o no sabéis esto? No, a ver, ¿han aprendido algo acerca de la vida nueva del creyente? ¿No saben que cuando hemos sido bautizados en Cristo, o sea, cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador, hemos sido bautizados en su muerte? Y eso nos implica algo. Versículo 6, otra vez la palabra saber. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es lo que debemos saber entonces? Lo que hemos repetido vez tras vez hace 2 semanas atrás. Que nosotros estamos muertos, ¿a qué? Al pecado. Muy bien, ¿quién dijo eso? Muy bien, un 10 para él. Y seguramente los demás también sabían eso, pero también dice que estamos vivos. Ahora,
estamos muertos, estamos vivos. ¿Cómo es eso? Hemos visto una ecuación un poco difícil ahí de entender. Pero estamos muertos al pecado y estamos vivos para Dios. Muy bien, estamos vivos para Dios. Estamos vivos espiritualmente. Esto ocurre obviamente en los creyentes, en los que han creído en Cristo como su Salvador, se han arrepentido de sus pecados, ¿sí? Entonces tenemos acá algo que debemos saber. Entonces, esa es la base doctrinal. Debemos saber esto: estamos muertos al pecado y estamos vivos para con Dios, ¿sí? Y eso se ha demostrado en algunas figuras ahí. Hemos sido plantados con Cristo, hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados cuando Cristo resucitó. Esa es la nueva vida que tenemos. Pero en el versículo 11 hasta el versículo 14 vemos las otras dos palabras, como hemos dicho, ¿no? Tenemos estas dos palabras. La primera de ellas es, vamos a leer estos versículos, versículo 11 hasta el 14. Dice: así también vosotros. Está hablando a las mismas personas, a los romanos, que debían saber algo, que sabían algo. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y acá tenemos entonces esas dos palabras. La primera, que tiene que ver con considerados. Si ustedes se fijan en el versículo 11, está hablando prácticamente acerca de lo mismo, y en realidad estás hablando de lo mismo. Versículo 11 dice: consideraos vosotros como muertos o muertos al pecado, vivos para con Dios. Es lo que dijimos. Debemos saber que estamos muertos al pecado y vivos para con Dios. Ahora, no dice debemos saber, debemos considerarnos, dice, muertos al pecado y vivos para con Dios. Es lo mismo. ¿Y por qué Pablo escribe lo mismo? En realidad, si nosotros nos fijamos, no es lo mismo. Las dos palabras son distintas. Saber es una cosa, considerarnos es otra cosa. Nosotros sabemos algo, tenemos un conocimiento intelectual, ¿no? Podemos estudiar mucho de la Biblia, podemos estudiar, leer libros, instruirnos en la palabra de Dios, podemos leer la Biblia y aprender muchas cosas, pero que esas verdades que la Biblia dice acerca de nosotros como creyentes realmente vuelvan a ser una realidad en nuestra vida, primero entra en el proceso de que nosotros debemos considerarnos, apropiarnos de esa verdad. Si nosotros sabemos algo y dejamos solamente en el conocimiento intelectual, eso no va a hacer que nosotros vivamos una nueva vida como debe ser en Cristo. Entonces tenemos acá que el segundo punto que vamos a ver, el primero era lo que vimos la semana pasada, que debemos aprender algo, debemos saber algo, pero acá debemos considerarnos distintos que antes. Eso es lo que está hablando esta palabra. Considerarnos muertos al pecado, vivos para con Dios. Nos debemos considerar distintos a lo que éramos antes. Como incrédulos, ahora somos creyentes, debemos considerarnos distintos, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, como dije, las frases son muy parecidas, son prácticamente iguales. ¿Qué diferencia hay entre saber algo y considerar que nosotros somos ese algo? Esa es la diferencia. Este es el punto. Ahora, saber, como hemos visto, es la información. Todos tenemos información. Todos sabemos cosas, ¿no? Y sabemos que, de acuerdo a lo que dice la Escritura, somos muertos al pecado. Lo que pasa es que a veces decimos, bueno, hemos pecado, entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo es que yo puedo tener una victoria sobre las tentaciones, sobre el pecado en mi vida? Pero ahora llega la parte donde debemos hacer algo. Antes solamente estábamos escuchando y recibiendo una información. Ahora empezamos a hacer algunas cosas para que eso se vuelva realidad. Y lo que debemos hacer es considerarnos muertos al pecado. Tenemos la información, pero ahora hay un proceso entre el conocimiento de esa realidad y la realización de la misma.
Y ese proceso comienza en considerar que soy conforme a esa información que he recibido, ¿sí? Que soy como dice ser la palabra de Dios, como dice que yo soy. Yo no puedo participar ni debo en el pecado. Eso es lo que debemos considerar. Cuando estamos frente a una tentación en nuestra vida, y van a venir a diario esas situaciones, lo que debemos pensar es algo así. Estoy siendo tentado en esta área, sé que esto, si yo accedo a esto, voy a pecar. Y entonces lo que nosotros pensamos es, espera un minuto, me digo a mí mismo, espera un minuto, yo soy un creyente, y como creyente yo no debo hacer esto, no debo participar de esto, no debo sucumbir a esta tentación. ¿Por qué? Porque yo me considero a mí mismo como muerto al pecado y vivo para con Dios. Entonces ahí estoy tomando ya una iniciativa. No estoy solamente teniendo un conocimiento en mi mente. Estoy tomando la iniciativa de decir, yo no soy esto. Yo no pertenezco al pecado. Yo pertenezco a Dios ahora. Entonces tomo una decisión y estoy completamente convencido de que lo que la Biblia dice es verdad. De que lo que la Biblia dice acerca de un creyente es así. Ahora, considerarse muerto al pecado y vivo para con Dios es un proceso mental. Acá no llegamos todavía a la práctica y vamos a llegar, Dios mediante hoy. Pero es un proceso mental. Así como el conocimiento, el saber algo, también es un proceso mental porque es algo que nosotros incorporamos en nuestra mente. El considerarse también es un proceso mental. Pero es donde nosotros creemos lo que realmente somos. Creemos lo que realmente somos. ¿Está bien? Muchos de nosotros podemos tener conocimiento de algo, pero en realidad no estamos conscientes y no estamos convencidos de que eso es así. Porque a veces nuestra carne y nuestros pecados eventuales nos hacen pensar que esto en realidad no es así. No es tan así. Y empezamos a buscar por qué no es tan así. Pero en realidad lo es. Lo es. Debemos considerarnos como muertos al pecado. Y quisiera que veamos dos versículos que nos van a explicar un poquito qué significa esta palabra. La palabra considerarse en el griego era una palabra contable, de contabilidad. Y lo que significaba era que cuando nosotros teníamos algo, debemos considerarlo como teniéndolo a cuenta. Eso es, lo tengo en mi cuenta, lo tengo a cuenta. Y Romanos capítulo 14, fíjense este versículo. Acá vemos que Pablo y otro consideraban algo de una manera, y para esa persona, para Pablo, para esa persona, eso que ellos consideraban era así, estaban convencidos completamente que eso era así. Que no es lo mismo que conocer o saber algo. Ellos estaban plenamente convencidos que esto era así. Capítulo 14, versículo 14. Pablo dice así: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Pablo estaba convencido que ninguna cosa era inmunda en sí mismo. ¿Sí? Lo había interiorizado. Pero, dice más, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces Pablo está diciendo que algunas personas estaban considerando algunas cosas, por ejemplo, algunas comidas, algunos tipos de carne, porque se ofrecían a los ídolos, que esas cosas eran inmundas, que no se podían comer porque ellos tenían en su mente ya el conocimiento, pero además lo habían incorporado y lo habían tomado como tan cierto que ellos decían: no, yo sé que esto es inmundo y no lo voy a comer. Y ellos ya habían tomado esa decisión. Habían considerado que eso era así y no había ninguna duda. ¿Sí? Entonces hay una diferencia entre conocimiento y considerar. Y contar algo como. Esa es la palabra, contar algo como. Y Romanos capítulo 8. Si bien acá vemos que ellos consideraban, estas dos personas, Pablo y esta persona, consideraban las cosas distintas, ¿está bien? Acá lo que Pablo va a decir con respecto a esa misma palabra, considerar, es algo que
va en un solo sentido. Esto es así y yo lo considero así, estoy seguro que esto es así y nadie me va a decir lo contrario, porque esto es así. Fíjense en el capítulo 8, versículo 18. Pablo dice así: pues tengo por cierto, esa es la palabra consideramos o considerar, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué era lo que tenía por cierto? ¿Qué era lo que estaba convencido Pablo acá? Que lo que iba a ocurrir en la vida venidera, en la eternidad, iba a ser mucho mejor que lo que existe en esta tierra. ¿Están convencidos ustedes de eso? Como Pablo, ¿están convencidos que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, todo va a ser muchísimo mejor que lo que hay acá? Y esto es de otro tema, de otra predicación, pero si lo consideramos así, si estamos totalmente convencidos como Pablo, ¿por qué es que a veces tenemos tanto arraigo a este mundo, a las cosas de este mundo? ¿Por qué? Si lo que va a ser en la eternidad, estoy seguro que va a ser muchísimo mejor que lo de acá. Pero a veces demostramos lo contrario. No pensamos que va a ser mucho mejor lo de allá, entonces queremos tratar de sacar el mayor provecho de este mundo. Ahora, esa es la palabra considerar, estar completamente seguro que esto es así. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que estar seguros? Que es así, que estamos muertos al pecado y que estamos vivos para con Dios. Ese es el primer proceso en donde nosotros empezamos a avanzar hacia la santidad en nuestra vida cristiana, hacia esa diferencia en ese nuevo cambio de vida que hay en el cristiano. Ahora, versículo 12, volvamos ahí a Romanos 6, versículo 12, nos dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Si nosotros consideramos que estamos muertos al pecado y vivos para con Dios, entonces no debe reinar, y esto es un mandato, no debe reinar el pecado ya en nuestras vidas. ¿Qué significa que no debe reinar? ¿Qué es el rey? El rey es el que tiene el mayor poder, es el supremo, ¿no? Nosotros no tenemos rey. Hay algunas naciones que todavía tienen rey, pero en la antigüedad esto era algo muy común. Las naciones tenían reyes, tenían emperadores, y el emperador era el que tenía el control total. Él decía, se hace esto y nadie le podía decir, no lo hago. Entonces cuando acá dice que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, está diciendo que el pecado no puede mandar al creyente a hacer lo que él quiere, lo que el pecado quiere, o lo que la carne quiere. ¿Está bien? Eso debemos descartarlo por completo. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, nosotros decimos, pero si ya estamos muertos al pecado, si la Biblia dice, y sabemos, tenemos el conocimiento, y ahora nos estamos convenciendo de eso, estamos totalmente considerados como muertos al pecado. ¿En dónde es que está o va a reinar o quiere reinar el pecado en nosotros? Es en lo que habíamos dicho la vez pasada también. Todavía estamos en la carne. El viejo hombre es distinto que la carne, son dos cosas distintas. El viejo hombre, nuestro viejo yo, ya murió con Cristo, eso ya lo hemos visto. Pero todavía estamos en este cuerpo mortal, en esta carne física, que está influenciada todavía por el pecado de Adán. Entonces, el pecado va a querer, como dice acá, va a querer reinar en nuestro cuerpo, en nuestra carne mortal. ¿Y de qué forma lo hace? De forma que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Nuestra carne todavía tiene deseos horribles, tiene deseos y pasiones desordenadas, tiene ese entrenamiento que hemos visto ya las semanas pasadas, ese entrenamiento en las malas cosas, en el pecado, y volverá a querer hacerlo. Tenemos todavía esas concupiscencias y las tenemos en la carne, en nuestro cuerpo mortal. No reine más el pecado en nuestro cuerpo mortal, no debe tomar el trono de nuestras vidas. Ahora, si nosotros decimos no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal, ¿quién es el que debe reinar?
¿Cuál es la comparación que hemos estado dando al principio? Muertos al pecado, vivos para con Dios. Si no reina el pecado en nuestra vida mortal, en nuestro cuerpo mortal, ¿quién es el que debe reinar entonces? Dios. Debe reinar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la última palabra, que en realidad se usa en dos formas acá, que es la palabra presentar. Y el punto 3 de este párrafo es: debemos usar nuestros miembros para cosas distintas que antes. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que debemos considerarnos distintos a lo que éramos antes. Bueno, ahora debemos usar nuestros miembros para cosas o hacer cosas distintas que las que hacíamos antes. Eso es lo que nos dice el versículo 13 y 14. Versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Acá es donde empezamos a entrar a la acción. Si en verdad en el punto anterior ya estamos haciendo una elaboración, un proceso mental donde nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos que lo que Dios dice es verdad, que debemos considerarnos muertos al pecado, debemos estar convencidos que estamos muertos al pecado. Y acá a veces, en el punto anterior, olvidé decir algo, a veces pensamos que considerarnos muertos al pecado pero vivos para con Dios es como cuando el mundo dice a las personas: debes creértela, debes creerte que vos sos así, ¿no? Como dándonos un poco de ánimo, debes creértela, ¿no? Debes creer que sos así y que podés hacerlo. Nosotros no debemos creérnosla a nosotros mismos en cuanto a ser muertos al pecado, sino que debemos creer a lo que Dios dice en su palabra. Debemos creer que Dios nos ayuda y nos equipa a poder hacer las cosas que a Dios le agradan. No debemos creérnosla a nosotros mismos, sino que debemos creerle a Dios en lo que Dios dice en su palabra. Pero versículo 13 dice: no presentéis vuestros miembros al pecado. No presentéis vuestros miembros al pecado. La forma de no dejar reinar al pecado, como hemos visto en el versículo 12, se da acá en dos acciones. La primera es no presentar nuestros miembros al pecado, y después es presentar nuestros cuerpos y presentarnos a nosotros mismos a Dios para la justicia. Así es como no dejamos reinar el pecado en nuestra vida. El creyente debe tener ocupados sus miembros. ¿Cuáles son sus miembros? Ahora vamos a ver un poco la explicación de esa palabra miembros. Pero no debe tener ocupados sus miembros, que son sus ojos, su lengua, sus oídos, su mente, su cuerpo en general, todo. ¿En qué? En el pecado. Y sí debe tener ocupados todos esos miembros en lo que Dios quiere. Es fácil, ¿no? No es difícil. Debemos tener ocupado nuestro cuerpo en algo, ¿no? Muchas veces he escuchado esas cosas. Cuando alguien está por ahí desanimado, cuando alguien por ahí está preocupado, le decimos: bueno, tenés que ocuparte, tenés que estar ocupado, tenés que estar haciendo algo, porque hacer algo te va a llevar a no estar deprimido, ¿no? Eso le decimos a veces a las personas que están ahí tristes y desanimadas. Si estás haciendo algo, si hay algo por lo cual te estás ocupando, entonces no vas a estar deprimido, porque vas a estar ocupado, ¿sí? Pero acá se trata de no ocupar nuestros miembros en el pecado y de ocuparlos en la justicia. Eso es lo que debemos hacer. Hemos dicho que Dios reina, no reina el pecado ya, y debemos alistarnos en sus filas, en su ejército. Los chicos cantaron también Somos Soldaditos, ¿no? Y me gusta esa canción porque varios pasajes de la Escritura hablan acerca de que el cristiano es un soldado.
El cristiano está en guerra, el cristiano está en una batalla espiritual. Lo hemos escuchado ya también ahí con Brian hace unos meses atrás. El cristiano está en las listas, alistado en las filas de Dios. Y entonces nosotros tenemos instrumentos. Y no son los instrumentos que tenemos acá en la guitarra o el piano. Y realmente podríamos llevar esta ilustración de Pablo a ese ámbito, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, nosotros escuchamos música. ¿Qué música escuchan ustedes? Bueno, espero que no escuchen alguna música del mundo ahí media complicada. Espero que estemos escuchando alabanzas, ¿no? Música cristiana, de la buena, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a pensar cuando vemos piezas musicales, encontramos que la guitarra está tanto en la música que cantamos en la iglesia como en la música del mundo. Y encontramos por ahí que el piano que tenemos acá también está en la música cristiana y está en la música del mundo. Y encontramos que la batería, no tenemos batería, pero si tuviéramos una batería, espero que no, pero hay algunos que dicen, bueno, ¿qué hay de malo en la batería? Si se toca bien. Hay canciones cristianas que usan la batería y la usan correctamente y está bien, ¿no? Pero los instrumentos se tocan en distintas formas, ¿no? Y es por eso que no escuchamos una música y sí escuchamos y cantamos otra música, ¿está bien? Instrumentos, de los mismos instrumentos pero utilizados en distinta forma y para distintos propósitos. Pero Pablo no está hablando acá de instrumentos de música. La palabra instrumentos acá es más bien la idea de armas de guerra, armamento. Era el armamento que tenían los soldados, primero los soldados griegos y después los soldados de Roma. Era ese tipo de instrumentos. Entonces, lo que nosotros debemos pensar acá, en esta tercera palabra, presentar, es que no debemos presentar nuestros miembros o nuestras armas espirituales, que es nuestro cuerpo, todo lo que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, no lo debemos presentar para el pecado, sino que lo debemos presentar para hacer obras de justicia. Nuestro armamento, que son nuestros miembros, utilizarlos para el bien y no para el mal. Tengamos en cuenta una cosa, el contexto cultural donde estaban los romanos, a los que Pablo le estaba escribiendo la epístola, ellos estaban acostumbrados a la palabra, como dice acá, presentar. Presentar nuestros miembros al pecado, no, y sí presentar nuestros miembros a la justicia. La palabra presentar era la palabra que ellos entendían como llevar una ofrenda. Ellos presentaban una ofrenda a los ídolos y los judíos presentaban una ofrenda ¿a quién? Al Dios verdadero. Todos estaban acostumbrados a ese término presentar. Ahora, si ellos, los romanos, escuchaban, los creyentes romanos escuchaban, no presentéis vuestros cuerpos, no presentéis vuestros miembros al pecado, ¿qué era lo que ellos estaban entendiendo? Estaban entendiendo que ellos no debían sacrificar, no debían ofrecer todo su ser, sus palabras, sus ojos, su oído, sus manos, sus pies, ¿a qué? A los ídolos o al pecado. No debían presentar a eso, sino que lo debían presentar en sacrificio a Dios. Fíjense en Romanos capítulo 12, que acá nos adelantamos bastante en el libro de Romanos, pero solamente para ver esto. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Es la misma palabra, presentar que los miembros, acá dice el cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La idea es la misma. Pero acá está hablando acerca de nuestros miembros, esas armas que nosotros tenemos para servir tanto al pecado como para servir a Dios. ¿Cómo estamos utilizando nuestros instrumentos? Nuestro instrumental que Dios nos ha dado. ¿Estamos usando para la justicia o para el pecado? Esa es la idea aquí. Ahora, la palabra miembros, como hemos mencionado, la palabra miembros es literalmente cualquier parte del cuerpo humano. Eso es lo que significa. Miembros es cualquier parte del cuerpo humano. Cuando
Santiago, capítulo 3, versículo 5, dice y habla de la lengua, dice que la lengua es un pequeño miembro, ¿no? Es uno de los más chicos del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. ¿Por qué? Porque la lengua puede hacer un desastre con lo que dice, ¿sí? Entonces tenemos acá que la palabra miembros es cualquier parte del cuerpo humano. Y piensen esto, ¿cómo utilizamos cualquier parte de nuestro cuerpo? ¿Lo utilizamos diariamente para la justicia, para el bien, para agradar a Dios? ¿O lo utilizamos para pecar? En cualquier sentido. Eso es lo que nosotros debemos pensar. No solo debemos negar a obedecer los mandatos pecaminosos, sino que debemos negarnos a poner nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestra mente, nuestras manos y nuestros pies a su servicio, al servicio del pecado. Debemos negarnos completamente a eso, porque las armas, el instrumento, los miembros, nuestro cuerpo, es de Dios, le pertenece a Él, y debemos ponerlo a su disposición. Nosotros acá entendemos algo, que debemos quitar las armas, y es como si nosotros estuviéramos anteriormente en un ejército contrario al que hoy en día estamos. Antes estábamos en el ejército del pecado, y hemos pasado, cuando hemos creído en Cristo, hemos pasado al ejército de Dios. Ahora estamos en el ejército donde vamos a hacer justicia, vamos a andar en obra de justicia. Pero ¿qué pasa? Nosotros quitamos nuestros armamentos del ejército anterior y ahora lo vamos a usar en nuestro nuevo ejército. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros nos cambiamos de bando, nosotros ya no podemos usar esos miembros, ese armamento en el mismo ejército o en el mismo bando que estábamos antes. ¿Por qué? Porque ya está ocupado en el otro bando. Eso es lo que debemos entender, hermanos. Si nosotros ya hemos cambiado de bando, cambiamos de ejército, ya no podemos usar nuestras armas, nuestro cuerpo, nuestros miembros en el otro bando. Eso es claro y es fácil de entender. Ahora, Spurgeon dijo así, fíjense el versículo 13 de vuelta. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Spurgeon dijo así, que estas palabras nos dan una prueba, nos dan una promesa y nos dan un ánimo. El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estos dos versículos son una prueba. Primero, ¿por qué? Porque debemos preguntarnos si, por ejemplo, el enojo ¿tiene control o tiene dominio sobre nosotros? Nos enojamos con mucha facilidad y lo hacemos quizás comúnmente. ¿Qué tal las murmuraciones y las quejas? ¿Somos de quejarnos siempre? ¿Somos de andar murmurando? ¿Somos de andar chismeando de aquí para allá? O sea, todas esas cosas están controlando nuestros miembros. El orgullo, la soberbia, ¿no? La pereza tiene dominio sobre nosotros. A veces es un problema también en los creyentes, la pereza, que nos mandan a hacer algo y no lo hacemos. O tenemos que cumplir con cierta responsabilidad y no nos da la gana. Ahora, es una prueba para nosotros, porque si estos pecados tienen dominio sobre nosotros, nos debemos preguntar seriamente si en verdad estamos convertidos. ¿Sí? Por eso es una prueba este versículo para nosotros. Cuando leemos estos versículos, decimos, ¿realmente estos pecados o el pecado
tiene dominio todavía sobre mi vida, sobre mis miembros? Si es así, debemos preguntarnos seriamente, ¿no? Si estamos en Cristo, si hemos sido nacidos de nuevo. Pero lo segundo es que también es una promesa de victoria estos versículos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Acá no dice que vamos a estar libres del pecado, que no vamos a tener más pecado, sino que dice que el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Y esto, como hemos venido diciendo, que debemos saber algo y que debemos considerar algo, debemos estar completamente seguros de eso, debemos estar completamente seguros de que el pecado ya no se enseñorea del creyente. Y eso es una esperanza para nosotros, porque nos vamos a ver envueltos y vamos a vernos enfrentados a tentaciones diariamente. Pero hay algo que es verdad y que es una promesa, y que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros. ¿Lo crees verdaderamente? El pecado no se enseñoreará más de nosotros. Podemos tener una caída, ¿sí? Podemos quizás tropezar en algún pecado, sucumbir a alguna tentación, pero eso no va a ser una práctica en nuestra vida. No nos va a dominar, no va a dominar nuestra vida de cristianos. Y lo último es que esta frase, estas palabras, también son un ánimo para la esperanza y fortaleza en la batalla contra el pecado. Porque como dije, vamos a estar batallando contra las tentaciones y contra el pecado diariamente. Y lo que dice acá es que el pecado no se enseñoreará más de vosotros cuando estemos en esa tentación que muchas veces llega, y que muchas veces llega, escuchen, de la misma manera. El diablo sabe cuál es nuestro punto débil, o cuáles son nuestros puntos débiles. Y seguramente no nos va a tentar con cosas que ya no son un problema para nuestra vida. Nos va a venir a tentar con las cosas que sabe que nosotros vamos o probablemente vamos a caer. Y entonces, este versículo es un ánimo para esa batalla espiritual que vamos a tener. Porque tenemos la promesa que no se va a enseñorear más el pecado contra nosotros. Es una palabra de ánimo para los que están batallando contra el pecado, para el nuevo cristiano, ¿no? Porque aquel que recibe a Cristo va a tener esa nueva vida, va a empezar a entender estas cosas y de repente se va a encontrar con las tentaciones y los problemas de la vida cristiana. Y también va a ser una palabra de ánimo, es una palabra de ánimo para dice Spurgeon, los reincidentes o los que están regresando de una derrota espiritual. Aquellos que están regresando esta semana caí en este pecado, yo estaba resistiendo bien, pero la carne en esta vez fue más fuerte que el espíritu. Y me arrepentí, sí, delante de Dios, pero ahora estoy regresando de esa derrota. Y cuando leemos este versículo, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, eso es de ánimo para aquel que está regresando, aquellos que estamos regresando por ahí de una caída eventual en nuestras vidas. Ahora las conclusiones son dos, ¿no? Como hemos visto, hay dos palabras. Debemos considerarnos como muertos al pecado y vivos para con Dios, y debemos presentar nuestros cuerpos a la justicia y a Dios y no al pecado. Las palabras son dos y las conclusiones son dos. Que debemos considerarnos distintos que antes. Hemos dicho eso, ¿no? Debemos considerarnos como distintos que antes. Como dije, podemos saber intelectualmente muchas cosas. Podemos prepararnos para un examen y podemos saber lo que dice el texto de ese examen. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento intelectual, si realmente es conocimiento intelectual y no llega a empapar completamente nuestra mente y nuestro ser, entonces el conocimiento no ha llegado a estar completamente activo en nuestra vida. Ese conocimiento, y hemos visto a través de los años, quizás personas creyentes, y a veces digo creyentes entre comillas, que tenían mucho conocimiento bíblico y nos sorprendemos porque se apartan de Dios, se apartan
de Cristo y están en el mundo. Y decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque quizás no había un conocimiento, pero no había un convencimiento. ¿Entienden? No estaban convencidos verdaderamente que esto era así. Y el hecho de no convencernos verdaderamente que lo que la palabra de Dios dice y que nosotros somos así, el creyente es distinto, eso debilita completamente el presentar nuestros miembros a Dios y dejar de presentarnos al pecado. Lo debilita completamente. Si no nos convencemos de que eso es así. Ahora, la segunda palabra es que debemos presentar nuestros miembros a la justicia y nuestros cuerpos a Dios. Y esto lo que significa es que debemos quitar y poner. Debemos quitar algo y poner algo. O debemos quitar lo mismo de un lugar y ponerlo en otro lado. ¿Sí? A veces cuando ordenamos cosas en la casa, ¿qué hacemos? Empezamos a sacar cosas que no tienen que estar en su lugar. ¿Y dónde las ponemos? Las ponemos en la biblioteca. Los libros que están ahí esparcidos por la casa, bueno, vamos a agarrarlos y ponerlos en su lugar, ¿no? Lo ordenamos en el lugar donde va. Y eso es lo que significa. Debemos dejarnos de hacer las cosas que la carne nos demanda y hacer lo que el Espíritu de Dios nos alienta a hacer. Eso es, de modo práctico. Ahora, ¿en qué obras? Escuchen esto, ¿en qué obras tenías ocupados tus miembros hasta hoy? ¿En qué obras tenías ocupados tus miembros? En esta semana, en este mes que ha pasado, ¿en qué cosas estaban ocupados tus miembros? Tu lengua, tu mente, tus ojos, tu boca, tus oídos, tus manos, tus pies, las intenciones de tu corazón. ¿En qué estaban ocupados? Ahora, ¿en qué nosotros debemos ocupar todas esas cosas? Antes estaban ocupados, por ejemplo, en malas palabras, en palabras hirientes, en enojo, en egoísmos, en ofensas con palabras, en ojos que miran la iniquidad, en una mente que está entretenida en las cosas de este mundo, en la pereza, en el desánimo, en el desgano, todas cosas que son pecaminosas, en el desgano por las cosas de Dios, en el desinterés por las cosas de Dios. ¿Estaban ocupados en esas cosas nuestros miembros? Bueno, ahora debemos cambiar y ocuparlas en, por ejemplo, en buenas palabras, un buen vocabulario, en palabras de ánimo, de consuelo a otras personas. Podemos usar nuestra lengua no para pecar, sino para edificar, en palabras de bendición y a veces de exhortación a otros, ¿no? Y con esto no quiero decir que debemos castigar con nuestra lengua, no, exhortación, animar a las personas. Cuando vemos que por ahí están necesitando una palabra de exhortación, hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, con la palabra de Dios entre nosotros. Y también debemos utilizarlo con un carácter bondadoso, benigno, y no un carácter agresivo, un carácter enojoso o airoso, como a veces tenemos, ¿no? Y así podemos pasar todo el día enumerando cosas buenas que podemos hacer para cambiar, ¿qué cosa? Los miembros de un lado y ponerlos en otro lado. Para terminar, Filipenses capítulo 4. Quisiera dejarles este versículo, una forma práctica de ver dónde tenemos nuestros miembros y dónde no los debemos tener. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensado. Ocupar la mente en todas estas cosas que son buenas. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y acá está la parte donde utilizamos nuestros miembros físicos. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hay un filtro acá en estos dos versículos. Y ese filtro nos va a ayudar a utilizar nuestros miembros o como la nueva vida del creyente. ¿Cómo es la nueva vida del creyente? Saber algo, considerarnos de una forma y presentar nuestros cuerpos en esa forma en que Dios quiere que lo presentemos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder compartir una vez más esta mañana tu palabra, poder estudiarla, poder escudriñar las Escrituras y sacar el provecho mejor para nuestras vidas. En esta mañana hemos visto cosas prácticas, hemos visto cosas que debemos hacer como creyentes, pero también sabemos, Padre, que a veces estamos engañados si realmente somos. Si somos, entonces debemos saber qué es lo que somos, debemos considerarnos de esa forma y debemos presentar nuestros cuerpos en ese sentido. Pero si no somos, Padre, si no somos todavía, debemos intentar, debemos buscar de todas las maneras serlo. Y la manera es poder rendirnos a Cristo, no con nuestras buenas intenciones, no con nuestras buenas obras, no con las obras de la ley, sino con la fe en Jesucristo. Padre, si hemos intentado quizás durante años tener una vida cristiana sin Cristo y hemos tropezado y hemos fallado, te pedimos, Padre, que podamos tomar el camino que la Escritura nos enseña. Y Padre, te pido también por nuestra batalla espiritual diaria. Padre, que seguramente en esta semana vamos a ser tentados una vez más, o muchas veces más, y generalmente en los puntos débiles que tenemos. Te pedimos, Padre, que tú nos estés volviendo a hacer recordar en esta semana lo que hemos estado viendo esta mañana. Que nos consideremos como muertos al pecado, que seamos conscientes verdaderamente de eso, y vivos para con Dios, y que también presentemos nuestros miembros y nuestro cuerpo a Dios para la justicia. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.